Presentamos la Iglesia de los 9 millones con el pastor William Osmar Chamagua. Con el tema ¿Por qué vino Jesucristo al mundo? Saludos y sobreabundantes bendiciones a todos en el mundo. Muchísimos abrazos a ustedes que nos escuchan a través de la señal abierta de Radio Cadena Mi Gente en el AM 700 y de igual manera a usted que nos escucha alrededor del mundo en el www.migenteinforma.org o a través de el teléfono fijo o celular en todo lo amplio y ancho de los Estados Unidos, llamando al 712-432-6898, opción 1. Les saluda a su hermano y amigo William Osmar Chamagua, dándoles la bienvenida a esta nueva edición de la Iglesia de los 9 millones para este día domingo 14 de agosto de este año en curso 2016. Mi nombre es William Osmar Chamagua y como siempre es un privilegio poder saludarles, poder acompañarles. Agradezco mucho la oportunidad que nos dan de entrar hasta ese campo de la mente, que es el campo de las guerras, que es el campo en donde se decide vivir o en donde se pierde también la vida, que es el campo en donde se siembra la semilla que el día de mañana dará, germinará y dará el fruto que todos nosotros sembramos. Por supuesto que lo que tratamos de hacer es sembrar una semilla que germine no solamente para vida eterna, sino también que germine para que nosotros alcancemos un nivel de vida digno, para que construyamos juntos una sociedad en donde el respeto y la tolerancia sean de alto valor y de mucha fluidez, en donde exista justicia social, en donde exista justicia colectiva, en donde los malhechores paguen por sus fechorías y no se les rinda tributo, ni que tampoco se les dé el honor de llegar a poderes, a lugares de alto poder para gobernarnos, en donde las cosas realmente dejen de estar patas arriba y las pongamos de una forma correcta, en donde todos, absolutamente todos, tengamos acceso a la palabra y al conocimiento, porque después de todo el conocimiento es poder. Saludos a todo nuestro colectivo en Radio Cadena Mi Gente, muchísimas bendiciones, agradecimientos también por todo el esfuerzo, de igual manera a todos ustedes, hombres y mujeres, que tanto en nuestro querido El Salvador como en el mundo hacen posible también y nos hacen llegar los recursos financieros que tanta falta nos hacen para cubrir las necesidades del día a día, tanto las previstas como las imprevistas. Ya ustedes conocen de que navegamos en un mar de injusticia y navegamos en un mar en donde lo que más nos sobreabunda es la lipidia financiera, la lipidia económica, es decir, la falta de recursos económicos que por supuesto nos ahogan y nos hacen la vida hasta cierto punto casi imposible de vivir. Así es que agradeciendo y recordándoles de la perenne necesidad que este medio que está al servicio de todos tiene para continuar operando y para seguir brindándoles a ustedes la función que ha definido hacer, que es darle voz al pueblo salvadoreño. Saludos a nuestros hermanos doctores Jorge Martínez y Arturo Flores, por supuesto siempre llevando en el corazón a nuestro querido hermano Rafael Montalvo, que se nos adelantó, por supuesto, en ese camino eterno, en ese camino de el no regresar, en ese camino del sueño profundo que se nos adelantó a conocer antes al Creador del universo, a Dios el Señor, a Cristo Jesús. Así es que abrazos no fraternos, hermano Coronel Montalvo, sino más bien abrazos eternos allí en la eternidad.
Les comentaba que el día de hoy vamos a tratar sobre el tema ¿por qué vino Jesucristo al mundo? Recordemos que en la oración modelo, que es como también es conocida la oración al Padre Nuestro, uno de los puntos claros que el Señor dijo, que el Señor dejó, que el Señor definió, fue que nosotros debíamos de orar: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad acá en la tierra, así como lo es en el cielo. Bien claves esas palabras. Es decir, que cuando Él nos dice venga a nosotros tu reino, lo que Él está en realidad diciendo es: venga a nosotros tu gobierno. ¿Se imaginan ustedes cómo sería un gobierno de Dios acá en la tierra? Ya sabemos que en el cielo es un lugar perfecto, ni siquiera hay necesidad de sol, porque Dios mismo alumbra todo su reino. Dado que, como lo dice el apóstol Juan en el capítulo 4 del evangelio que lleva su nombre, en el verso 24, Dios es luz. Y como tal, en el reino de Dios no hace falta de sol, porque Dios alumbra absolutamente y de una forma perfecta todo aquel lugar. Nos dice la Escritura que en el reino de Dios el leoncillo juega con la ovejita, con el ternerito. Es decir, en el reino de Dios hay una perfección absoluta, no existe el odio, no existe la mentira, la intolerancia, el engaño. En el reino de Dios no existe la corrupción. En el reino de Dios no existe el abuso de poder, ni el engaño religioso, ni la explotación que el hombre suele hacer al hombre. El hombre, como se ha dicho, es el lobo del hombre. Pero en el reino de Dios los lobos no existen. Los mentirosos y los abusadores no existen. ¿Se imaginan ustedes cómo sería El Salvador si el que gobernase El Salvador fuese el rey del universo? Por supuesto que para responder a esta pregunta es bueno que nosotros recordemos, y hablo de la pregunta del tema de hoy, a este pensamiento a la iglesia de los 9 millones, ¿por qué vino Jesucristo al mundo? Ese es el tema de hoy. Y por supuesto que para responder a esta pregunta es bueno que recordemos que desde el inicio de la creación, la palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 1, verso 10, verso 25, verso 31, nos dice la palabra de Dios que Él, es decir, Dios, hizo absolutamente todo perfecto. Entonces, en un principio no existía la imperfección que nosotros ahora conocemos y bajo la cual vivimos. No existía el pecado, no existía ninguna de estas cosas que hoy nos roban el sueño y nos roban también a nuestros seres queridos. Nos dice la palabra de Dios en San Juan 3, verso 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vuelvo y hago la pregunta, que es el tema de hoy. ¿Por qué vino Jesucristo al mundo? La Escritura nos dice que Jesucristo vino al mundo para que el mundo sea salvo por Él. Pero les comentaba que en un principio nunca hubiese habido, si las cosas se hubiesen mantenido como en un principio, nunca hubiese habido necesidad que el Señor viniese a este mundo a dar su vida por Él y para que el mundo fuese salvo por Él, porque en un principio todo era perfecto. En realidad era un paraíso. De hecho, la Escritura nos dice que Adán y Eva vivían en el paraíso. Y allí en ese lugar todo era y es, porque el paraíso aún existe, todo era y es perfección. Por supuesto que cuando el ser humano cae en pecado a través de la desobediencia, la maldad comenzó a multiplicarse en gran manera.
llegó el momento que la Escritura nos dice que al parecer el Señor Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pero, sin embargo, Noé, una persona de fe, muy obediente al Señor, le agradó, y a través de Noé, después del diluvio, junto con Noé y su esposa, sobrevivieron sus 3 hijos y sus 3 esposas, desde los cuales la tierra volvió a poblarse al punto que existe el día de hoy. Esas historias, por supuesto, las conocemos desde niños. Nos las relataron desde que éramos muy, muy pequeñitos. Más adelante, el Señor Dios haría un pacto con Abraham para que de los lomos de Abraham saliese un pueblo que daría, de acuerdo a la voluntad de Dios, testimonio a todas las naciones del amor de Dios al hombre. Es decir, que inicialmente la idea del Señor en cuanto a Israel, en este caso, a quien la palabra llama el pueblo escogido, inicialmente la voluntad de Dios era que Israel diese testimonio del amor, de la gracia, de la benevolencia, de la justicia, del poder de Dios a las demás naciones del mundo, para que las demás naciones del mundo se convirtiesen y creyesen en Él. Nunca fue la voluntad de Dios que Israel se convirtiese en una nación tan odiada por las naciones del mundo, con o sin razón. No es ese el punto de debate ni el tema de hoy, pero no era la razón de Dios o la visión de Dios que el pueblo de Israel fuese un pueblo desobediente con Él, como lo fue a través de toda la historia, inclusive al punto de llegar a pedir la crucifixión del mismo Señor Jesucristo. Imagino que ustedes han visto las noticias de esta semana en los Juegos Olímpicos allá en Río, en Brasil, en Río de Janeiro, en Brasil, cuando después de una pelea de judo entre el deportista israelí y un deportista egipcio, el egipcio rehusó darle la mano al atleta israelita, porque aún en las competencias de corte internacional, como en este caso los Juegos Olímpicos, existe mucho odio en contra del pueblo de Israel. Esa nunca fue la voluntad de Dios, esa nunca fue la voluntad del Señor. Sin embargo, el Señor ha hecho un pacto con la humanidad, que lo hizo a través de Abraham, por supuesto, pero que a través de Abraham, la semilla de Abraham, todas las naciones de la tierra serían benditas por él, o bendecidas, o tendrían oportunidad a ser bendecidas a través de ese pacto que el Señor Dios hizo con Abraham, el padre de la fe. Con todo eso, el ser humano tiene, como usted y yo lo sabemos, sus momentos contradictorios en lo que se refiere a su fidelidad, a su obediencia a Dios. En ciertos momentos el ser humano es fiel a Dios o puede ser fiel a Dios, pero en la mayoría de momentos el ser humano es infiel con el Señor. Algunas veces obedece, pero en la mayoría de ocasiones el ser humano escoge vivir en rebeldía. Y así es que de esta manera la relación entre el ser humano y Dios es una relación muy precaria, es una relación muy débil, es una relación con muchas fallas, porque la fidelidad del hombre a Dios es inconstante, no es constante. La obediencia es inconstante. Y con todo eso, muy a pesar de ello, el Señor sigue siendo fiel al ser humano y continúa hasta el día de hoy procurando el bienestar de su creación. Vea usted tanto problema social que nosotros tenemos en nuestra sociedad. ¿Y a qué se deben esos problemas? Bueno, a la infidelidad del ser humano. Vea cómo el ser humano no solamente es infiel con su creador, el ser humano es infiel con el mismo ser humano. El hombre es infiel con el hombre.
Eso lo podemos ver en la política, lo podemos ver en la religión. Vea cómo la religión es utilizada para engañar a los hombres, para mentirles, muchas veces para buscar enriquecerse de una forma ilícita. Entonces el hombre traiciona al hombre. Esta semana salió a la luz pública, si la noticia no la recuerdo mal, de una estudiante de 17 años en Santa Tecla, que al parecer estaba embarazada y no le dijo a nadie, y mientras estaba en la escuela, al parecer se le llegó el momento del parto y fue a un baño de la escuela. Usted, estoy casi seguro que se dio cuenta de esta penosa y triste noticia. Y esta muchacha se fue a los baños de la escuela y al parecer ahí ella dio a luz. Y cuando nace el bebé, la bebé, me parece que era una niña, el Señor en gloria la tenga, la muchacha, obviamente emocionalmente dañada y destruida, al parecer mató a la bebé. Qué noticia más triste y qué dolor, no solamente para la familia de esta muchacha, para ella, sino también para el país completo, porque es muy vergonzoso que a estas alturas de la vida, a estas alturas con tanto conocimiento que existe en el mundo, este tipo de cosas se sigan dando. No estoy seguro, pero algunos medios han publicado que al parecer la muchacha de 17 años estaba teniendo relaciones íntimas con un pastor de una iglesia y al parecer las autoridades estaban investigando qué es lo que realmente ha sucedido. Y le digo esto porque, tal y como el apóstol Pablo lo indica en el Nuevo Testamento, el nombre del Señor es blasfemado por causa de vosotros los gentiles, dice el apóstol. Y es una tristeza como muchas veces nosotros mismos traemos vergüenza al nombre y a la palabra y al evangelio del Señor Jesucristo. Pero menciono esto por dos razones. Primero, porque no se puede ocultar el sol con un dedo. Y aunque en lo personal siento pena y siento vergüenza y siento mucha tristeza por toda esta indescriptible evento que se ha dado, a tal punto que ha sido tan pero tan grave y horroroso que una bebé recién nacida ha sido víctima, y no la única, y ha perdido la vida, y que no se puede ocultar con un dedo lo que también es del conocimiento público, y que en esto esté envuelto una persona que al parecer, entre comillas, se dedica a llevar a otros al camino de la salvación, es realmente vergonzoso y penoso. Pero digo esto porque es importante que nosotros como sociedad entendamos que el Señor Dios absolutamente nada tiene que ver con eso. De la misma manera que no es la política la corrupta, es quienes practican la política. De la misma manera que son quienes practican la religión, quienes practican la corrupción. Pero la palabra de Dios en ningún momento le da permiso absolutamente a nadie para que cometa semejantes fechorías, semejantes delitos. Así es que no culpemos a Dios, el Señor, por estas cosas. El ser humano es inconstante, el ser humano es irresponsable. Y es lamentable que la actual sociedad en la que nosotros vivimos se encuentre viviendo frente a tantos problemas, cada uno más grande que el otro. Problemas que requieren de soluciones, problemas que carecen de instituciones con autoridad, problemas que en nuestra sociedad carece de liderazgos con voluntad propia y con la voluntad de servir a la población, al país, a la ciudadanía, al Estado, antes que a sus institutos políticos o antes que a sus instituciones religiosas.
¿Por qué entonces vino el Señor Jesucristo al mundo? Y es que en la sociedad en que vivimos, usted y yo sabemos que se encuentra invadida por una terrible inseguridad, terrible violencia. La delincuencia está básicamente fuera de control. Acaba de salir a la luz pública esta semana que al parecer los países del Triángulo Norte, El Salvador, Honduras y Nicaragua, han acordado crear una fuerza transnacional, es decir, una fuerza que incluya a estos tres países para combatir el crimen y la delincuencia en nuestros países. Dios permita y funcione, y Dios permita que tomen estos gobiernos los pasos correctos para combatirla. Entonces, nuestras sociedades están plagadas de delincuencia, de drogadicción, de narcotráfico, de alcoholismo, de todos esos males que afectan a nuestra familia de una manera profunda. Los problemas de nuestra sociedad, por supuesto que se dimensionan con más fuerza y a lo mejor tomen un sentido más claro siempre y cuando nosotros escojamos hacer de ellos una valoración política. Por supuesto que estos problemas no solamente tienen que ver con la parte política, tienen también que ver con la parte espiritual, tienen que ver con lo moral, con la conciencia del ser humano, que básicamente está destruida. Nuestras ciudadanías, nuestros países, básicamente están muy faltos de moral y muy faltos de espíritu. Pero si hablamos desde el punto de vista político, si dimensionamos estos problemas sociales que nuestras sociedades padecen desde la dimensión y desde la valoración política, el trabajo ha de ser sencillo en el sentido que tendremos que puntualizar situaciones sociales y que debemos de trazar planteamientos para tratar estos problemas desde el punto de vista político, teniendo en cuenta, por supuesto, cierta cordura del análisis sobre la realidad social que enfrenta nuestro país. La situación salvadoreña, la problemática social salvadoreña no es la misma que la problemática social venezolana. Venezuela está hundida en muchos problemas sociales también. Argentina ahora mismo, Brasil, que ahora mismo se están celebrando los Juegos Olímpicos allá en Brasil, ha recibido muchas críticas porque ahora mismo Brasil tiene dos presidentes. A una están a punto de enjuiciarle un juicio político. La sociedad está inestable en Brasil, pero los problemas de Brasil y El Salvador son muy, muy diferentes y requieren de soluciones, por supuesto, políticas, pero con diferentes planteamientos, porque las realidades de nuestros países son muy diferentes. Aún vecinos tan cercanos como Guatemala y Honduras tienen realidades diferentes. Las problemáticas se manifiestan en cada uno de una forma diferente. Entonces, ¿por qué vino el Señor Jesucristo a este mundo? A través de la historia de salvación nos damos cuenta de cómo Dios no se cansa de anunciar al ser humano que esta situación, en este caso de lo que estamos hablando, del pecado, de la maldad del hombre que causa tanta violencia y tanta muerte debajo de los cielos, hambre, pobreza, miseria, el Señor Dios no se cansa de anunciarnos que esa situación ya no debería de seguir así. Y para ello, a través de los siglos en el Antiguo Testamento, el Señor envió profetas para que comunicaran a los hombres cuál era su voluntad, para hacerles un llamado a que cambiaran de actitud, a que se volvieran a Dios, porque de lo contrario Él les anunciaba, Él se apartaría de ellos y terminarían siendo castigados y explotados y esclavizados y asesinados por los mismos hombres. En el caso del pueblo de Israel,
nunca el pueblo de Israel quiso escuchar a los profetas del Señor. El Señor Jesucristo, cuando aparece en el cuadrilátero público, una de las cosas que Él le dice a los escribas y a los fariseos fue que fueron ellos quienes asesinaron a los profetas, porque en la antigüedad, cuando los profetas de Dios aparecían, la respuesta de los israelitas era matar a los profetas. De hecho, el último profeta de la ley o del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, usted conoce la historia, terminaría siendo básicamente decapitado, porque los seres humanos, al parecer, nos gusta hacernos de los oídos sordos, y al ser humano le gusta entregarse a la corrupción y a la injusticia. Y ha sido como consecuencia de esa rebeldía que el Señor se ha alejado, y al alejarse, hombres han esclavizado a los hombres y han vivido en esa esclavitud por largos años. Vea usted nuestro país, El Salvador. En 1821 se declara, entre comillas, la independencia, aquel 15 de septiembre. Pero vea, estamos por llegar a otro 15 de septiembre del 2016 y el pueblo salvadoreño continúa viviendo en esclavitud. ¿Y por qué continúa viviendo en esclavitud? Porque somos rebeldes, porque somos pueblo insensato, porque no queremos aprender, porque no queremos conocer de Dios, porque no queremos someternos a la verdad, a la justicia, porque no queremos aprender a ser tolerantes, porque queremos vivir de acuerdo a nuestros propios deseos, y pensamientos y carnalidades. Imagínese en nuestro país, y esto es solamente los últimos temas de corrupción que han salido durante esta semana. Ha sido publicado, por ejemplo, en el Faro, que la Fiscalía General de la República persigue negligencias de la Corte de Cuentas cuando el señor Hernán Contreras estaba al frente. Toda la vida la sociedad salvadoreña ha sabido que la Corte de Cuentas ha sido una institución que ha sido utilizada como tapadera de la corrupción. Toda la vida hemos sabido eso, pero hoy toda esa información está saliendo a la luz pública. No solamente bajo Hernán Contreras, bajo Ciro Cruz Cepeda y bajo las otras presidencias que han dirigido esta institución. La Fiscalía incautó el jueves 11 de agosto 48 expedientes de juicios de cuentas que prescribieron, escuche usted, prescribieron, ¿por qué? Por negligencias de funcionarios de la institución durante el periodo de Hernán Contreras. Según la Fiscalía, el Estado perdió alrededor de $2.2 millones al no realizar adecuadamente las gestiones para sancionar irregularidades detectadas en diferentes instituciones del Estado. Allá hay más artículos. Corte de Cuentas detectó anomalías por $21 millones, pero archivó las investigaciones. Entre el 1999 y el año 2003, la Corte de Cuentas archivó más de, escuche usted, entre el 99 y el 2003, que fueron el periodo de la presidencia de Francisco Flores, la Corte de Cuentas archivó más de 250 expedientes donde constaban anomalías por $21 millones detectadas en auditorías a instituciones del Ejecutivo durante el gobierno de Francisco Flores. Es decir, la corrupción también está siendo sacada a la luz pública. La corrupción en la construcción del Boulevard Diego de Holguín se fraguó en las narices de la Corte de Cuentas. Es decir, las personas que dirigían la Corte de Cuentas en ese momento se dieron absolutamente cuenta de todo eso y no hicieron nada. El fiscal describió la conspiración que hizo posible la corrupción en la construcción del Boulevard Diego de Holguín. El exministro Jorge Nieto pactó con la constructora y modificaron el contrato que terminaría favoreciéndoles a ellos. Así es que en otros datos
Se está conociendo también que la Corte de Cuentas archivó más de 4.289 investigaciones que buscaban el paradero de por lo menos 120 millones de dólares. Entonces aquí hay 3 artículos. Uno habla de que la Corte de Cuentas dejó pasar 21 millones de dólares, otro 120 millones de dólares, otro 2.2 millones de dólares, porque en la práctica la Corte de Cuentas solamente ha servido como tapadera. Y de la misma manera han utilizado todas las instituciones del Estado, incluyendo las autónomas y las alcaldías. Y la pregunta es cómo entonces el país no va a estar tan lleno de desastre como lo está, de corrupción, de violencia. ¿Cómo no va a estar la sociedad salvadoreña destruida cuando es una sociedad que ha sido construida a base de la corrupción? Desde arriba se ha dado el mal ejemplo. Desde arriba se le ha venido modelando a la sociedad salvadoreña cómo volverse rico y multimillonario, haciendo uso de la maldad, de la mentira, de la corrupción, del engaño, del abuso del poder. Entonces, al igual que el pueblo de Israel, el pueblo salvadoreño hasta el día de hoy no ha querido escuchar y ha vivido sordo, ha vivido mudo y ha vivido ciego. Y lo que nosotros tenemos hoy es la consecuencia de nuestra rebeldía a Dios. Y cuando digo Dios, es la consecuencia de nuestra rebeldía a la verdad, a la justicia. No nos gusta escuchar la verdad. Vea cuánta gente ha sido rebelde con Radio Cadena, mi gente. ¿Y qué es lo que se dice aquí en Radio Cadena, mi gente? Se dice la verdad colectiva. Aquí no se está hablando de la verdad del pastor Chamagua o de la verdad del colectivo de Radio Cadena, mi gente. Aquí todos tenemos derecho a expresar nuestra propia verdad. Pero vea cuánta gente en El Salvador, cuánta gente afín a los partidos políticos, esta verdad le ofende, les ha ofendido. A tal grado que hace muchos años algunos retiraron su apoyo a Radio Cadena, mi gente. Y aparte de eso se dedicaron a tirarle pedradas, dardos del enemigo, a querer matar y a querer ahogar a este medio. Y yo no lo puedo negar, han estado a punto de lograrlo porque nos han mantenido al borde del precipicio durante todos estos años. Y yo sé que solamente el poder de Dios ha hecho posible que este medio continúe con vida hasta este día. Entonces, ¿a qué vino Jesucristo al mundo? Bueno, a traer conocimiento, a dar ejemplo de liderazgo, a modelar la verdad y la justicia. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo él. Pero ¿qué hizo el hombre 2000 años atrás? Crucifíquenlo. Pidió la crucifixión. Es por eso que hay un refrán por ahí que dice que todo aquel que quiere ser Mesías termina crucificado. Y es que la verdad siempre termina crucificada. La justicia siempre termina crucificada. Es por eso que se dice que la justicia es ciega. Pero no es que la justicia sea ciega. No es que a la justicia no le importe la verdad. Es que nosotros, que somos el encargado o los encargados de que la justicia y de que la verdad prevalezcan, somos nosotros mismos quienes nos encargamos de ahogarla. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que la delincuencia en nuestro país se ha incrementado. Y se ha incrementado, se ha profundizado y se ha hasta sistematizado. Es decir, los criminales se han organizado tanto que la han sistematizado. Tienen planos de operación. Es decir, tienen reglas y tienen normas. Y esos problemas han agravado tanta patología que nosotros tenemos en nuestra sociedad. Es decir, tantas enfermedades. Las enfermedades que padece nuestra sociedad no solamente son de índole físico, de índole mental, de índole espiritual, de índole emocional. Hay muchos factores psicológicos que en mucha frecuencia
son descuidados en nuestra sociedad porque muy poco nos importa. Vean cuánto pandillero, cuánto criminal en nuestra sociedad, y la mayoría de ellos son niños, menores de edad, adolescentes. ¿Y por qué? Porque es lo único que han conocido. Porque desde cuando nuestros niños son niños, se comienza a resquebrajar su pensamiento, su parte psicológica, y estos miembros de la sociedad crecen sin ni siquiera tener la oportunidad de convertirse en miembros eficaces y productivos de la sociedad que contribuyan a la tarea común. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que tenemos niños de 9 años, 10 años, 11 años, asesinos, porque es lo único que conocen, porque desconocen valores morales, porque no fueron formados, porque el mismo Estado y la misma sociedad los excluyó y los tiró al basurero. Y al final, ¿qué es lo que ellos producen? Violencia, muerte, asesinatos. Entonces, estos niños han sido separados del medio familiar. Vea cómo la familia salvadoreña ha sido desunida y destruida. Porque estos niños fueron separados de su familia desde su infancia. Porque no tuvieron hogares estables. Porque se vieron relegados, porque perdieron el punto de equilibrio entre la realidad y entre la violencia, porque cayeron en actividades delictivas, en actividades perversas, porque muchos de ellos también son hijos de padres que también son delincuentes, porque no tienen conceptos ni de moralidad ni de formación que incluya valores de ética y de honestidad, porque crecieron en hogares disfuncionales, porque crecieron teniendo modelos antisociales. Entonces, el resultado de todo eso es que desde temprana edad, desde los 6, de los 7 años de edad, estos niños, muchos de ellos recibieron maltratos físicos. Yo, por supuesto, no estoy excusando a los criminales, pero estoy diciendo que como sociedad, que el Estado mismo o el gobierno mismo tiene una alta responsabilidad en todas estas cosas, porque en una sociedad en donde la familia es hecha pedazos, en una sociedad en donde a los ciudadanos se les niegan las oportunidades y lo único que se les ofrece es el permiso para ser explotados, como lo que sucede en las maquilas. Y entonces, ¿cuál es el camino que van a tomar las personas? Pues van a huir de sus hogares, van a emigrar a las calles, a los callejones, a los rincones oscuros. Y la calle va a ser la escuela en donde van a aprender a delinquir, a vivir y a experimentar todo tipo de cosas malas. La calle es el aprendizaje más rápido para convertirse en delincuente. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, el país que tenemos, la sociedad que tenemos, porque la corrupción se practica en todos los niveles. No solamente en los callejones oscuros, o en la Tutunichapa, o en la Campanera, o en todos los niveles. La corrupción se practica en el gobierno. Vean, les mencionaba lo que está sucediendo ahí en la Corte de Cuentas, y cómo la Fiscalía ha allanado, y cómo están yendo ahora hacia atrás y sacando todo esto a la luz, porque la corrupción siempre se ha dado en todos los niveles. Se ha dado en las empresas públicas, se ha dado en el órgano legislativo, en el órgano judicial, en el órgano ejecutivo, se ha dado en las empresas de propiedad privada, oligárquicas, que se han adueñado del país, que se han llevado por asalto lo que queda de nuestros pocos recursos nacionales. ¿Apoyados en qué? En una partidocracia obsoleta, podrida por la corrupción existente, porque siempre ha sido así. Porque siempre se ha abusado y porque siempre se ha buscado manipular todas las instituciones del Estado, porque siempre se ha buscado llevar al poder solamente a aquellos que son fieles a la corrupción,
de los dueños de los partidos políticos, que son los dueños de la empresa privada, que son los que compran la voluntad de mucha gente también dentro de la religión. Entonces, la corrupción es un estilo de vida en El Salvador, porque tiene y porque goza de una excelente asesoría, porque goza de un respaldo nacional e internacional, porque hay que decirlo, pues la corrupción en El Salvador ha sido apoyada por instituciones mundiales como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, por el mismo gobierno de los Estados Unidos. Vea usted como cuando el conflicto armado, Ronald Reagan era el presidente de los Estados Unidos, y cómo se llegó a conocer que $1 millón en ayuda diaria llegaba al gobierno de El Salvador. ¿Para qué? Para asesinar a los pobres, para asesinar a los campesinos, para asesinar a los inocentes. Entonces, gobiernos como el mismo gobierno de los Estados Unidos históricamente han apoyado la corrupción en nuestros países, no solamente en El Salvador. En México, desde México para abajo han apoyado la corrupción. Entonces, la corrupción ha tenido apoyo tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Vea a los diputados en la Asamblea Legislativa cómo les ha dolido que la sala haya fallado en contra de los diputados suplentes. Eso es corrupción, pues. Eso es corrupción. Porque a los señores diputados y a las señoras diputadas, cuando no les daba la gana de ir a la asamblea, que era la mayor parte del tiempo, simple y sencillamente no iban, y quienes estaban y quienes se sentaban ahí por ellos eran los suplentes. Eso es corrupción. 900 asesores, un solo diputado con 35 asesores, como es el caso del señor Rodolfo Parker. Eso es corrupción. Eso es corrupción. Entonces, la corrupción se ha vuelto un estilo de vida, siempre ha sido un estilo de vida en El Salvador, porque goza de impunidad, porque ha gozado de muy buena asesoría, y como les decía, porque ha gozado siempre del respaldo nacional y del respaldo internacional, del respaldo terrenal y del respaldo aún de la misma religión. Hay muchos pastores de renombre en El Salvador que son corruptos. Hay muchos pastores que tienen iglesias grandes, templos grandes, carísimos, de millones de dólares, que han servido también de tapadera, y que muchos de los recursos del Estado han ido a parar para la construcción de estos templos, para callarles la boca, para comprarles la voluntad, para que engañen a la gente, y en tiempos de elecciones esta gente vote por aquellos que les han patrocinado. Entonces, la corrupción ha sido legalizada y ha tenido apoyo de todos lados. ¿Y por qué se da la corrupción? Porque se han perdido los preceptos y los conceptos morales, porque no tenemos moralidad, porque no importa el sufrimiento de la gente, porque no importa absolutamente nada ni nadie, porque no importa que nuestros niños no tengan que comer, porque no importa que la familia se haga pedazos, porque no importa que la familia tenga que inclusive huir de sus propios hogares y de sus casas, porque los pandilleros quieren convertir a esas casas abandonadas en casas destroyer. No importa. Y usted se pregunta, ¿y de dónde los pandilleros agarran tanta idea? Bueno, y no la agarran de los políticos, pues. Si nosotros podríamos debatir si la Asamblea Legislativa es una casa destroyer o no, eso es debatible. Eso es debatible. Entonces, ¿de dónde agarran los pandilleros todos esos ejemplos? De los mismos políticos, de la misma gente que está en el poder. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de todas estas cosas? Bueno, a primera vista es la desconfianza que tiene la ciudadanía. En el país, por ejemplo, muy poca gente quiere invertir. Nadie quiere guardar el dinero en las instituciones de banco en El Salvador, porque también son estafadoras, son corruptas, porque le roban a la gente, porque no tienen alma ni corazón, porque
En cualquier momento, imagínese usted, en cualquier momento el mismo Estado se va a quedar sin capacidad de pago. Sin capacidad de pago porque no tiene ni siquiera la capacidad de colectar lo que se le debe al Estado, al gobierno, al fisco, a Hacienda. No sé, el Estado no tiene la capacidad de hacerlo. ¿Y cómo puede un Estado servir a una ciudadanía a la que no tiene la capacidad de proteger? Entonces, las crisis de violencia, en El Salvador tenemos crisis de violencia, pero también tenemos crisis de moral, tenemos crisis de ética, de honestidad. No crea usted que solamente tenemos crisis financiera o crisis política, tenemos crisis dentro de la religión también, tenemos crisis del espíritu. Entonces vuelvo y pregunto, ¿por qué vino Jesucristo al mundo, pues? ¿Para qué vino el Señor a esta tierra? Él vino para ayudarnos a encontrar el camino, para ayudarnos a meternos en la senda antigua, para ayudarnos a entender inclusive nuestra propia realidad y nuestra propia vida. Todas estas crisis que nosotros vivimos hoy son el resultado de la equivocada y mal distribuida riqueza en nuestro país. Pero no solamente riqueza, del equivocado y mal distribuido pensamiento. La sociedad salvadoreña no ha tenido hasta el día de hoy pensamiento propio. Ha sido manipulada, ha sido engañada, ha sido abusada, ha sido excluida. ¿Y todo por qué? Porque la sociedad misma lo ha permitido y porque en cierta medida lo continúa permitiendo hasta el día de hoy. Hemos vivido y pensado de una forma equivocada en básicamente todos los sectores. El pueblo, en las iglesias, en los cantones, en las alcaldías, en los órganos de Estado, en la empresa privada. Entonces, el resultado es que terminamos en esta crisis profunda, en esta crisis generalizada, que son muchas, pero que vea usted, una de las crisis más grandes que tenemos, por ejemplo, la crisis financiera. ¿Y a qué se debe esa crisis financiera? Muchas razones, incluyendo la evasión y la elusión de impuestos, que es el resultado de la corrupción institucional, de la corrupción en todo el país. El desempleo, ¿cuál usted cree que es la causa del desempleo? ¿Por qué hay ausencia de empleo? ¿Por qué hay ausencia de trabajo en El Salvador? Por lo mismo, por la corrupción generalizada, porque no se piensa en el país, porque solamente se piensa a nivel personal, solamente se piensa en llevar agua a su propio molino, porque los partidos políticos mismos no tienen una política diseñada para favorecer al país, sino más bien para favorecer a sus propios partidos políticos. ¿Por qué cree que tenemos tanto funcionario político en el poder corrupto? Porque están ahí para servir a los intereses de los dueños de los partidos políticos que les han dado ese trabajo, que les han dado esa oportunidad de enriquecerse, que les han dado esa oportunidad de ser famosos. La lealtad de ellos no es al país, la lealtad de ellos no es a la población, la lealtad de ellos es a los 2 o a los 3, a los 4, a los 5 dueños del partido político al cual ellos sirven. ¿Cuál es el resultado? Todas estas crisis, desempleo, violencia, mentira, engaño, explotación. Entonces, todas estas causas son por supuesto múltiples, son variadas, pero las consecuencias terminan estrellándose en el corazón del mismo hombre. ¿Por qué vino entonces Jesucristo al mundo? Oiga, ¿y cómo no iba el Señor, que es un Dios, un Rey, un Salvador justo, lleno de amor, no iba a venir a un mundo cuando estaba viendo que su creación estaba tan llena de miseria y de pobreza? Ustedes saben que la pobreza no es solamente la ausencia de dinero. La pobreza es hambre. La pobreza es falta de techo bajo el cual resguardarse. La pobreza es estar enfermo. La pobreza es no poder ser atendido por un médico.
vea cuántas madres con sus niños y sus niñas recién nacidas van al hospital a la hora que les toca que les pongan las vacunas a sus niños. ¿Y saben qué están encontrando en los hospitales? Que no hay vacunas. No hay vacunas. Tenemos una crisis de vacunas. Tenemos una crisis de medicina en los hospitales. Pero si hay dinero para gastar $20,000 en flores y en rosas para la Asamblea Legislativa. Pero si hay dinero para gastar $51,000 en artesanía y en camisas y en ropa femenina y en ropa masculina, y para gastarlo en restaurantes y para darle regalos a los extranjeros. Para eso sí hay dinero, pero para medicinas no, para atender a la gente no, para ser honesto con la ciudadanía no, para eso no hay dinero. Hay dinero para pagarles exorbitantes salarios a los señores diputados. En el blog de El Faro se publica un artículo titulado La distancia entre un diputado y sus votantes. Y se hace la pregunta, ¿cuál es la distancia entre los diputados y sus votantes? La mayoría de diputados de la Asamblea Legislativa no entiende la indignación que nace de los que protestamos por la forma en que gastan, usan o abusan de los recursos públicos. Algunos creen, no sé si de verdad se lo creen frente al espejo, que las noticias sobre despilfarro que aparecen cada día en la prensa nacional es para despertar morbo. Otros creen que es ataque político, y más de algunos justifica que dichos gastos son normales y justificables por la importancia del cargo que ostentan. Imagínense, con toda la problemática financiera que tiene El Salvador y la Asamblea Legislativa todavía queriéndose comprar más vehículos nuevos, 2016, carros de lujo, cuando acabamos de tener un ejemplo que el señor diputado de Arena, David Reyes, utilizando los vehículos de la Asamblea Legislativa, la gasolina, los recursos públicos para que su hermana se fuera de vacaciones a Nicaragua. Y sin embargo todavía se ofenden los señores diputados y las señoras diputadas cuando se les pone el dedo en la llaga. Viven en un país diferente al de sus votantes. Son distancias injustificables que como mínimo indignan o dan cólera si se miden con la de un votante promedio. Como Víctor, un operante o un operario de maquila. Su sueldo es de $196.84 y cada catorcena, menos descuentos de ley, recibe $89 líquidos. Cada catorcena, es decir, cada 2 semanas, $89 líquidos. Esos son los votantes de los señores diputados. Esto solo le alcanza para 5 libras de frijoles y 5 de arroz y nada más. Cada catorcena le toca prestar dinero para los pasajes. Sus hijas y su hijo apenas sobreviven y Víctor, avergonzado, considera lejana la posibilidad de incluir en sus gastos corrientes la compra de toallas sanitarias o de ropa. Este votante está muy lejos de la realidad que ve y respira cada día un diputado directivo de la Asamblea. Los 14 directivos tienen derecho al uso casi irrestricto de un todoterreno Toyota Land Cruiser Prado que costó en su momento casi $60,000. También tienen derecho al uso de un pickup doble cabina Mitsubishi o Toyota, cuyo valor mínimo de mercado es de $15,000. Este tipo de diputados, según su rango, tienen ingresos de más de $4,000 al mes. Si son secretarios de junta directiva, reciben un salario de $4,854.30. Si son directivos vicepresidentes, reciben $5,225.15. Y el directivo presidente recibe $5,781.72. Según la ley de salarios, estos fondos son en concepto de sueldo y gastos de representación que alcanzan los $914 mensuales para transporte y comunicación. Aunque la ley de salarios establece gastos de representación para transporte y comunicación, los diputados directivos reciben como beneficio extra 2 teléfonos celulares, uno con plan ilimitado, cuyo costo de mercado ronda los $100, y otro con un plan cuyo costo es de $80.
Un directivo también tiene derecho a un seguro médico que cubre el 100% de los gastos, cuyo precio de mercado es de $3,000 al año. Un pago por mensualidades de este seguro sería de $250 mensuales, más que un salario mínimo de un operario de maquila como Víctor. Es necesario aclarar que este precio corresponde a una cotización de un seguro de lujo que el escritor de este artículo hizo al azar hace algunos meses. Es más, me dice un diputado directivo que dice que su seguro médico hospitalario le cuesta al Estado más de $6,000 al año. Al seguro médico hay que agregar un bono equivalente al salario de un mes. Este lo reciben al final del año y otro bono de $700 que ingresa a sus cuentas a mediados de año. Estos beneficios no incluyen el costo de los billetes de avión de cada viaje, los viajes de gasolina, los fondos con los que la Asamblea paga el costo del servicio de telefonía y el servicio del seguro médico hospitalario. Tampoco está incluido el costo de mantenimiento de cada vehículo asignado. Oficialmente, según datos de Serafín Orantes, el directivo encargado del transporte de la Asamblea, un diputado de la Junta recibe 67 galones de gasolina al mes. Esto es en el mercado cuesta casi $200. Según un directivo, la cifra real es otra. Asegura que él recibe 180 galones mensuales, 90 para cada 4x4. En la conferencia de prensa que dio este día, Orantes se atrevió a decir que la última semana del mes siempre le toca al diputado poner de su bolsa. Y si es un directivo influyente, como el caso del diputado Guillermo Gallegos, quien, dicho sea de paso, será el próximo presidente de la Asamblea Legislativa, a partir de noviembre de este año, los ingresos extras pueden aumentar. Cuando fue elegido como secretario en el 2009, este diputado registró ingresos extras de $72,000 anuales en concepto de sobresueldos, vacaciones, aguinaldos, indemnizaciones, pensiones. En el 2012 al 2015, ya convertido en vicepresidente, Gallegos recibió $81,000 anuales extras durante el trienio. Dinero que ha recibido legalmente y que aparece justificado en sus ingresos de las declaraciones de la sección de probidad. En el 2015, para aterrizar en una cifra, el diputado directivo influyente como Guillermo Gallegos recibió del Estado $115,878,25. Estos repartidos entre 12 representan ingresos de más de $9,006 mensuales. ¿Es justa la distancia entre los votantes y sus diputados en un país que está al borde de no llegar a fin de mes con sus gastos, tal como Víctor y la mayoría de salvadoreños? Esa es la pregunta que se hace el escritor de ese artículo y esa es la pregunta que nosotros también debemos de hacer. Entonces, ¿por qué vivimos en este tipo de sociedad? ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Por qué somos tan menospreciados? ¿Por qué se nos ha hundido en tanta crisis? ¿Cuál es la respuesta a todas esas preguntas? ¿Cuál es la responsabilidad del ciudadano? ¿Cuál es la responsabilidad de la sociedad? ¿Cuál es la responsabilidad mía? ¿Cuál es la responsabilidad suya? Entonces, todos estos problemas que nosotros tenemos, problemas de violencia, todas estas crisis económicas, crisis sociales, crisis espirituales, emocionales, crisis del corazón, del alma, del pensamiento, las crisis en la familia, las crisis en las escuelas, en las universidades, las crisis en las maquilas, las crisis en la empresa privada, las crisis en la iglesia, las crisis de alcoholismo, las crisis de drogadicción, las crisis del narcotráfico, del crimen organizado, las crisis en la política. Todas estas cosas van a dar al mismo lugar. Y es que tenemos una sociedad que ha perdido la esperanza. Tenemos una sociedad que ha perdido el espíritu. Tenemos una sociedad que ha perdido su brújula. Tenemos una sociedad que ha perdido las ganas de vivir. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo se descarriló. Y porque tenemos una sociedad que al parecer no quiere encarrilarse en el camino correcto. Este es el tiempo de Dios. Y cuando yo hablo de Dios, yo no estoy hablando de una solución fácil. Porque para tener un encuentro con Dios,
necesitamos primero encontrarnos con nosotros mismos. Es decir, yo mismo debo de entender que muchos de los problemas que tengo he sido yo mismo quien ha sembrado la semilla de ellos. Yo mismo debo de asumir mi propia responsabilidad en toda esta problemática. Yo mismo debo de asumir mi propia responsabilidad en querer corregir y en querer avanzar y en querer llegar al lugar correcto. Yo mismo tengo que parar de continuar siendo tapadera de gente corrupta, de gente mentirosa, de gente abusiva, de gente desleal, de gente traidora. Yo mismo tengo que enfrentarme a mi propia verdad. El panorama, por supuesto, es desesperanzador. Pero como usted ve, al final es el pueblo, es usted quien sufre las consecuencias. Los políticos no sufren las consecuencias. Hablábamos de los sueldos de los diputados, los sobresueldos. Hablábamos de todos los beneficios que mes a mes reciben. Ellos no sufren las consecuencias. Y no tocamos los sueldos de la gente en la Corte Suprema de Justicia o de la gente en el Ejecutivo, en la Presidencia de la República. Ellos no sufren las consecuencias. Quien sufre las consecuencias es usted. Quien sufre las consecuencias es la sociedad. ¿Y a quién usted cree entonces que le conviene más arreglar las cosas? Si usted cree que el status quo actual debe de seguir, entonces la sociedad va a continuar pagando las consecuencias. Pero los políticos, la gente en el poder político y religioso no va a cambiar las cosas. ¿Y para qué van a cambiar las cosas cuando ellos están bien? Cuando están gozando de todos esos privilegios. Aquí, quien tiene que cambiar las cosas es usted. Soy yo, somos nosotros. Pero para eso tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponde. Y el primer paso que nosotros deberíamos de dar es el de aceptar que estamos viviendo en un país gobernado por la corrupción y la impunidad. A partir de ahí, si nosotros aceptamos eso, que vivimos en un país que es gobernado por la mentira y por el engaño, en un país que es gobernado por el abuso de autoridad, en un país en donde se nos ve solamente como a borreguitos, como a ovejitas, si nosotros asumimos esa realidad, si asumimos esa verdad, esa es la misma verdad que Jesucristo el Señor, para eso vino al mundo, para quitarle el velo del engaño a la población, al pueblo, a los pobres. Para eso Él vino al mundo. Pero 2000 años atrás, el pueblo mismo a quien Él sanó, el pueblo mismo a quien Él resucitó, el pueblo mismo a quien Él curó y a quien Él regresó a la vida y a quien Él alimentó, terminó gritando: crucifíquenlo. Pero ya usted ve, ¿cuál fue el castigo para el pueblo de Israel? Bueno, 35 a 40 años después de la crucifixión del Señor, Israel terminó siendo destruida como nación. En el año 70, Nerón quemó a Jerusalén, destruyó el templo y destruyó sus muros. Y al final, el pueblo de Israel terminó siendo desterrado. Y por cerca de 2000 años anduvieron errantes por el mundo. ¿Todo por causa de qué? Por causa de su pecado, por causa de su rebeldía. La rebeldía tiene un castigo. Nosotros no podemos negar eso. La rebeldía tiene un castigo. Y el pueblo de El Salvador sufre las consecuencias de su rebeldía. ¿Rebeldía a qué? Rebeldía a la verdad. Rebeldía a la justicia. Rebeldía al pensamiento propio. Rebeldía al amor. Rebeldía a la justicia colectiva. Rebeldía a querer arreglar sus propios problemas. Porque ha continuado el pueblo de El Salvador siendo voluntario de su propio engaño, siendo tapadera de la corrupción que lo condena y lo asesina y lo martiriza. Y mientras las cosas sigan siendo de esa manera, mientras la población siga pensando de esa manera, difícilmente las cosas van a cambiar, porque la solución a los problemas que nos agobian está en nuestras propias manos. Somos nosotros, la población, los más indicados en cambiar.
para bien de nuestra república. Somos nosotros los únicos que hemos sido llamados a fortalecer los muros de protección para que la esperanza no solamente vuelva a nacer, pero pueda crecer y fortalecerse y darnos frutos de luz para todos los salvadoreños, pero que nosotros necesitamos entender que está en nuestras manos. Si en El Salvador se respetara la separación de poderes en el Estado, si en El Salvador se respetara la justicia, si se gobernara con rectitud, si se tomara en cuenta a la población, si se gobernara de cara a la población, seríamos un país con problemas mínimos. Seríamos un país que podríamos convertirlo en un paraíso terrenal. Seríamos un país y una sociedad en donde no solamente ya nadie huiría de él, sino que más bien los casi 3 millones que deambulamos por el mundo tendríamos un espacio para regresar y compartir y fortalecer y reordenar a la familia y al Estado. Todo eso, por supuesto, que lo podemos hacer, pero siempre y cuando querramos hacerlo. Veamos las cosas bien. No hay nada imposible, y aunque sea imposible, recuerde usted que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así es que termino solicitando, pidiendo que no nos equivoquemos. No culpemos a Dios por cosas que el Señor absolutamente nada tiene que ver. Hay muchos que dicen ser y no lo son. Hay muchos que dicen ser hermanos y no son hermanos. Hay muchos que dicen ser revolucionarios y no son revolucionarios. Hay muchos que dicen ser honestos y son deshonestos, que son transparentes y lo que menos tienen es precisamente eso, transparencia. Entonces, pongamos cada cosa en su lugar, recuperemos nuestra esperanza, recuperemos la fe en nosotros mismos, hagamos lo que está en nuestras manos y dejemos en las manos de Dios todo aquello que está en sus manos. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. En breves momentos venimos con líneas abiertas, muchas y sobreabundantes bendiciones y sobreabundantes matatadas de abrazos para todos ustedes desde hoy y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén, amén, amén.